todos. Este, Hoy quisiera exponerles acerca de los operadores radiales de Toeplitz en el espacio de Berman polianalítico con peso en el disco unitario. Es un trabajo que estamos haciendo con el doctor Igor Maximenko y el doctor Gerardo Ramos Vázquez. Y voy a comenzar explicando más o menos el plan. Hablar primero de operadores radiales en el espacio polianalítico de Berman en general. Después hablar de operadores radiales de Toeplitz y finalmente hablar de la No, descripción aquí del. parece, terminamos en operadores radiales de Toeplitz. A siguiente vez nos recuerdas y presentas tercera parte. Muy bien. Entonces, el espacio de Berman polianalítico, si consideramos el disco unitario, vamos a llamar a una función n analítica o n polianalítica. Si es solución de esta ecuación diferencial, esta enésima potencia de la ecuación de Cauchy-Riemann. Y su notación es an sub d. Son funciones muy cercanas a las funciones analíticas. De hecho, si uno resuelve de manera sucesiva la ecuación parcial de f respecto de z barra, uno puede obtener una representación de f como un polinomio en z barra con coeficientes que son funciones analíticas y de grado n-1. Y son funciones que sí se parecen a las analíticas, pero ya no cumplen ciertas propiedades. Por ejemplo, si nos fijáramos en la función 1 menos z cuadrado, z barra cuadrada, No, Z barra Z. z por z barra, ajá. Esa función es 2 analítica, pero, es decir, su segunda derivada respecto de z barra es esta que estoy señalando aquí, ya es 0, pero tenemos una situación, que tenemos una función que tiene un máximo en 0, pero en la frontera de su dominio, que es el disco unitario, se anula. Entonces ahí se está violando el principio de módulo máximo de funciones analíticas. Y también, al parecer, esta función, cuando la restringimos a la circunferencia unitaria, se anularía a pesar de que la función no es 0 en todo el dominio. Eso violaría también el principio de unicidad de funciones analíticas. Por eso, al generalizarla, ya se pierden ciertas propiedades. Y como queremos estudiar los espacios de Berman polianalíticos, pues fijamos alfa mayor que -1 en toda la presentación. A menudo vamos a suprimir la dependencia de alfa y vamos a tomar esta medida radial normalizada en el disco y vamos a decir que las funciones del espacio de Berman polianalítico es la intersección de las funciones polianalíticas con el espacio L2, con esta medida. Eso se expresa así. Son funciones analíticas, n analíticas en el disco, que su norma en L2 con esta medida es finita. Y bueno, pues como ustedes saben, eh, L2 tiene un subconjunto denso, que son los polinomios en Z y Z barra. Pero el problema es que en L2 las potencias de Z y Z conjugado no son ortogonales. Entonces, lo que se pretende hacer es hacer tablas de monomios Z y Z conjugado y por medio de las diagonales hacer proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt. Y al hacerlo surgen estos polinomios que se llaman polinomios de Jacobi en el intervalo 0,1 que ya son ortogonales y son combinaciones lineales de monomios. Entonces, por un lado, por el teorema de Stone-Weierstrass, los polinomios en Z y Z barra ya serían densos y por el teorema de Lucent, las funciones continuas en el disco cerrado son densas en L1 y por lo tanto en L2 y por lo tanto por transitividad los polinomios en Z y Z barra ya serían densos en L2, pero con la propiedad de que van a heredar la ortogonalidad de los polinomios de Jacobi.
Evidentemente estos polinomios están definidos en -1, 1, pero con este cambio de variable los restringimos al intervalo 0, 1. Y con eso podemos obtener una expresión para los básicos. Básicos, por eso le pongo BPQ. Son funciones básicas que son en términos de estos polinomios que se llaman polinomios de Jacobi. Y este teorema que dice que la familia de básicos es una base ortonormal del espacio de Bellman polianalítico, es más o menos una generalización del teorema de Ramazzano, que en 1999 demostró esto para el caso sin peso, y nosotros lo demostramos para, digamos, para alfa general mayor que -1. Obviamente la idea de demostración es demostrar que es una familia total, es decir, tomamos una función en el espacio de Bellman polianalítico y nos damos cuenta que son ortogonales a todos los BQ, y eso nos da una representación de f en series de potencias, y las condiciones de que f, esa función que vamos a tomar, sea ortogonal a todos los BPQs, nos va a dar un sistema triangular de ecuaciones homogéneas, y eso nos dice que los coeficientes de J deben ser cero. Esa es más o menos la idea de demostración. Aquí estoy presentando el espacio Poli-Bellman a, 3 analítico, que serían las 3 primeras columnas infinitas. Ya de todos estos básicos, su tercera derivada respecto de z barra ya sería 0. Y de esta manera podemos representar o ver de manera más sencilla cómo serían los espacios polianalíticos, así como estas franjas. Esos Y espacios van a estar, de aquí sigue que todas las espacios polianalíticos son cerrados. sí, exactamente. Sí, las combinaciones, la cerradura de las combinaciones lineales de estos exactamente son los espacios polianalíticos. Y pues, como decía, en esta parte, Otra cosa. Tú sí, tienes representación de estos elementos de base como polinomios en Z y Z bar. sí. ¿Vas a presentar después? Ah, de hecho aquí están. Ok, ok, ok. Sí. Bueno, Y como un comentario, pues parece que Moisés se preparaba a explicar todo en una plática, ¿verdad? Pues por eso sí. ya no escribió como muchas cosas auxiliares que explicaba hace un par de años. Y- Sí, sí, sí. Sí, la verdad que sí, pero yo puedo explicar un poco más lento. Y tenemos esta proposición, podemos descomponer en los subespacios diagonales, que son estos, por ejemplo, estos W. Primero debo explicar que le llamaré frecuencia a todas o sea, diremos que estamos en una frecuencia en el espacio de Bellman, una frecuencia xi, cuando la diferencia entre los subíndices de los básicos sean las mismas. Por ejemplo, esta sería la diagonal 0, porque sus diferencias son 0. Ujú. Las diagonales de abajo serían la frecuencia 1, porque sus diferencias es 1, 2, 3. Y las frecuencias negativas serían, esta sería la diagonal -1 o la frecuencia -1, esta sería la frecuencia -2. Evidentemente, a partir de la diagonal principal, las frecuencias aquí abajo tienen potencia de z más grande. Las diagonales arriba de la diagonal 0 tienen potencias de z barra más grandes. Y aquí el primer subíndice de los espacios diagonales nos dice qué frecuencia tiene. Por ejemplo, este está en la frecuencia -2 y solamente contiene un elemento. Eso significa W-2, 1. El espacio generado por solamente el básico 0, 2. Aquí. W sub -1, 2 es el espacio generado por los que están en la frecuencia -1, que solamente tiene 2 elementos. Y evidentemente estos espacios también se van a cerrar y podemos hacer una descomposición
por ejemplo, aquí del espacio A3, en todos estos espacios diagonales. Y también se puede hacer una descomposición ortogonal de A2N. Y bueno, pues aquí hablamos de los operadores de rotación. Espera, Sí. una preguntita. ¿De qué propósito de estos espacios diagonales? Lo que pasa es que a continuación lo que queremos hacer es estudiar los operadores radiales y Ujú, necesitamos un principio que demostramos en un esquema general que de hecho fue demostrado por el doctor Maximenko y Ana María Tellería Romero. Nosotros lo aplicamos al espacio. Ellos lo aplicaron para el espacio Polifoc, ujú, que necesitamos una descomposición ortogonal de un espacio de Hilbert, una descomposición, digamos, ortogonal no nula, para hacer una cosa que se llama diagonalizar a los ujú, operadores. Entonces, por eso, o sea, queremos demostrar que lo diagonal es equivalente a lo radial. Eso es lo que queremos hacer. ujú, Esa es la idea detrás de esto. Por eso estoy estudiando los operadores diagonales, porque quiero demostrar que lo diagonal es equivalente a lo radial. ujú. Y entonces, Lo siento, pues en las sí, páginas anteriores donde estaban escritos los polinomios básicos, aquí está en forma polar, ¿verdad? sí, Y se ve que el polinomio básico es producto de, bueno, una constante por, ¿cómo se puede decir? Un factor que solamente depende del ángulo sí, y un factor que depende del radio. sí, Y el factor que depende del ángulo se puede llamar función básica de Fourier. Sí, es exactamente. una función básica de Fourier asociada a la frecuencia P menos Q. Entonces, desde el punto de vista de análisis Fourier, es como descomponemos nuestro espacio en, bueno, en subespacios que corresponden a varias frecuencias, o sea, como el grupo que estamos estudiando es que en la circunferencia unitaria vamos a estudiar operadores invariantes bajo, bajo rotaciones en la circunferencia unitaria, el grupo dual de la circunferencia unitaria, quienes Las rotaciones. no, el grupo dual del grupo circunferencia unitaria, según la teoría general, digamos, de transformadas de Fourier, Z2 pi, ajá. el grupo dual de T de la circunferencia unitaria, ¿cuál es? Es Z, Z. Zeta, zeta. sí, Z. Son los enteros y los enteros son estas frecuencias. Bueno, es como una explicación intuitiva porque Sí, como representación, sí. Sí, perdón, no Z2 pi, es Z, perdón. Ok, entonces, como decía el profesor, para cada elemento en la circunferencia consideramos las rotaciones como lo que vamos a hacer es rotar el argumento y aplicar la función. Así es como vamos a aplicar el operador de rotación a una función en el espacio de Bellman. Rotamos su argumento, aplicamos F y precisamente se vuelve una representación unitaria de la circunferencia en A2. Y de hecho uno puede aplicarlo a los monomios. Al parecer los monomios van a ser funciones propias del operador de rotación y como los básicos son combinaciones lineales de monomios, también van a ser funciones propias del operador de rotación y como los básicos generan todas las funciones de A2, también las funciones van a ser, eh, ¿cómo se dice? Funciones propias del operador de rotación en cada diagonal. De hecho, los subespacios diagonales WCS van a ser espacios propios de operadores de rotación. Y lo que nosotros demostramos es que los operadores radiales, que ahora vamos a definir como todos los operadores lineales acotados en el espacio polianalítico de Bellman, van a ser todos los operadores que conmutan con rotaciones. Es decir, que los operadores radiales son el conmutante
de los operadores de rotación. Y es un álgebra eh, álgebra de von Neumann, que son álgebras de operadores acotados en espacio de Hilbert, que son autoadjuntos, es decir, que contienen junto a todos los operadores operador adjunto y que coinciden con su biconmutante, es decir, que contienen a todos los operadores lineales acotados que conmutan con cada operador conmutante de todos los operadores del álgebra original. Y así les vamos a llamar a los operadores radiales, los que conmutan con Es las... importante también que esta álgebra es débilmente cerrada. Sí, exactamente. Sí, son esos lo que estudió von Neumann, esta subálgebra autoadjunta, ¿no? Es cerrada en la topología débil, fuerte, creo que ultra débil también. Y lo que hacemos es tratar de descomponer el álgebra de operadores radiales. Es lo que les platicaba hace rato, solo que no venía preparado para explicar todo, pero hicimos un esquema general. Pedíamos dos cosas. Pedíamos una descomposición del espacio de Hilbert. Pedíamos una descomposición ortogonal no nula. Primero tener esta descomposición y después pedimos dos cosas. Que esos espacios sean subespacios propios invariantes de los operadores de rotación y que se puedan distinguir. Es decir, que siempre exista una rotación que dos frecuencias diferentes pueda distinguir sus valores propios. Cuando eso sucede, entonces se dice que la familia o estos conjuntos diagonalizan al operador y hicimos un criterio que si un operador es radial, sí, solo sí, sus espacios propios son los espacios diagonales. Y de esta manera podemos construir a los operadores radiales como sumas ortogonales de operadores lineales acotados en cada una de esas diagonales. Y es una manera, es un resultado fuerte, ¿no? En el sentido de que solo se piden dos cosas para construir operadores radiales. Se pide una descomposición ortogonal no nula de espacios, contable, por supuesto, numerable, y dos cosas. Se pide que esos espacios sean subespacios invariantes de los espacios de rotación, y dos, que siempre exista una rotación que, eh, que distinga dos, dos valores propios en cada diagonal. Si eso se cumple, entonces se dice que la familia de estos espacios diagonaliza al operador. Y pues entonces ahí, Lo siento, Moisés, aquí es difícil hablar cuando no está escrito, sí, por eso. sí, perdón. Pero otra vez, estos subespacios W son para los operadores de rotación, ¿quiénes son? Como está escrito en la página anterior. ¿Aquí? No, aquí. Aquí, ajá, para Aquí. los Última línea. operadores de rotación, Son estos subespacios de subespacios, subespacios propios. exactamente, son subespacios propios, pero para los operadores que conmutan con operadores de rotación, para nuestra álgebra de von Neumann que queremos estudiar, como está escrito en la siguiente página. Ya son invariantes. Exacto, exacto. Es que creo que, bueno, al hablar se puede. Sí, lo dije al revés. Perdón, Ujú. tiene razón. Y entonces esta es una manera muy especial que se puede generalizar. Es la manera de construir cualquier operador. Obviamente aquí sí puede haber situaciones, ¿no? Sí puede haber que, que el operador de rotación en ciertas frecuencias, por ejemplo, en estas frecuencias, sí puede pasar que el operador de rotación sí tenga el mismo el mismo valor propio. Por ejemplo, si hacemos clases de equivalencia en los espacios de diagonales, por ejemplo, todos aquellos que sean congruentes con 2 módulo 3, pues ahí, y vamos a suponer que teta
el ángulo vale pi tercios, digamos. Entonces, si eso es cierto, pues la diagonal 5, por ejemplo, y la diagonal 11, ¿no? Pues nos van a dar el mismo espacio propio, porque e a la menos 5 pi tercios por i es igual a e a la menos 11 pi tercios por i, ahí van a dar igual. Pero, pues si nos dan el mismo espacio, simplemente lo juntamos y serían el mismo, ya tendríamos un espacio menos. Y de hecho, si ponemos el ángulo como 2pi por x, siendo x irracional, ya podemos resolver el problema porque nos darían todos los espacios, nos darían diferentes valores propios para cada función. Y Es- además, una observación. Si tú tienes que tú álgebra de operadores diagonales, si tú descompones operador de rotación en cada subespacio, entonces su conmutante, porque en cada subespacio es operador escalar, debe de ser su conmutante en cada este espacio ortogonal, debe de ser álgebra de todos los operadores en este subespacio. Es exacto tu teorema, ¿verdad? Sí, así es. Entonces aquí tenemos la manera de construir un operador radial. Simplemente tomamos en cada una de las diagonales truncadas, estas truncadas de aquí. Tomamos un operador lineal acotado, hacemos la suma ortogonal y con eso ya construimos todos los operadores radiales. Y la estructura de los operadores radiales en particular, por ejemplo, en estas columnas, pues a cada básico lo manda a ese básico, es decir, lo va a mandar al básico o a los básicos que estén en su misma diagonal. Por ejemplo, aquí tenemos el B2, aplicamos el operador radial, lo manda a B2 y pues eso lo ponemos como matriz, porque estamos hablando de operador acotado. Si Matriz uno por consideramos, uno, diagonal. ajá, 1 por 1 exactamente, si consideramos la diagonal menos 1, pues el básico B01, el operador de rotación lo va a mandar a combinaciones lineales de B01 con B12. Esos coeficientes lo ponemos como columnas. Hacemos lo mismo con B12. Lo va a mandar aquí. Esos coeficientes lo ponemos como columnas. Como el operador es acotado, podemos calcular una matriz, por ejemplo, 2 por 2. Aquí estamos en A3 otra vez. Y para la diagonal 0, vamos a hacer lo mismo. Vamos a mandar a una combinación lineal de estos tres, sus coeficientes como columna, lo mismo con B11, lo mismo con B12. Podemos expresar el operador como esta matriz 3 por 3. Y como estamos en A3, todas estas ya van a ser sucesiones de matrices 3 por 3. Evidentemente, vamos a tener sucesiones crecientes de matrices crecientes cada vez si consideramos n creciendo, ¿no? Y de esta manera obtenemos una sucesión de matrices, una sucesión de matrices que, pues evidentemente van a ser, también se pueden descomponer de manera ortogonal con esos espacios de matrices, de las matrices 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3. Evidentemente también habría que decir algo interesante para los espacios Poliberman puros, que sería la diferencia directa solamente de AN con AN menos 1, estaríamos considerando solamente esta franja infinita de la tabla, solamente esta, o esta serían las funciones analíticas que son, que cumplen la ecuación de Cauchy-Riemann, digamos n, pero no la n menos 1 ni la n menos 2, así. Entonces solamente estaríamos hablando de esta franja, por ejemplo, A3. En este caso, el operador como solamente vamos a ver esta franja, eso sería el espacio puro polianalítico, solamente sería B2 lo va a mandar a su básico, B12 también a su básico, y así. Entonces aquí el operador que tendríamos sería un operador de multiplicación nada más. Y en lugar de tener una sucesión de matrices, vamos a tener una sucesión cuyos componentes serían los valores propios de esta. Y
Ya en lugar de estudiar esos operadores tan complicados, podríamos ver las características de la sucesión. Y si, bueno, creo que ya se demuestra o se sabe que si la función, el símbolo generador del operador, si hablamos de topic, por ejemplo, tuviera límite, entonces al parecer también la sucesión tendría una sucesión con límite. Y el álgebra generada por todos esos operadores de topics asociados a esa sucesión, creo que generaría también a todas las sucesiones con límite. En nuestro caso queremos hacerlo para espacios polianalíticos, es decir, no fijarnos solamente en una franja infinita, sino fijarnos en estas más franjas. Por eso no nos saldría solamente una sucesión, sino nos saldría, como les acabo de explicar, una sucesión de matrices. Estas, como el profesor Maximenko les llama, estas grandes serpientes. Y eh, mm, pues obviamente aquí necesitamos más cosas. Ya necesitamos, porque acá, si aplicamos solamente a las columnas, pues aplicaríamos el teorema de Stone-Weierstrass normal. Pero acá para versiones de álgebras no conmutativas ya se utilizan otros procedimientos creo que se llaman versiones no conmutativas del teorema de Stone-Weierstrass, que creo que se llama teorema de Kaplansky. Y aquí lo que queremos hacer ver es que al parecer estas sucesiones, si para los operadores radiales de Toplitt su símbolo tiene límite, al parecer todas estas matrices van a converger a la función identidad. Todos los que estén fuera de la diagonal se van a hacer cero y en la diagonal solamente vamos a tener el límite del símbolo. Es lo que voy a explicar más adelante. Así que por eso tenemos álgebra de sucesiones acotadas, tenemos todas las sucesiones tales que AXI, recuerden que XI representa la frecuencia, tales que como operadores son acotados. Y por ejemplo, como acabamos de ver, R3, es decir, los operadores radiales en el espacio polianalítico A3, son isométricamente isomorfas a este S3. Es decir, tenemos para la diagonal -2, la diagonal -1, 0, 1 y 2, y ya van teniendo todas estas espacios de matrices. Y bueno, no sé qué tiempo tengo aquí, porque todavía tengo una media hora, sí, ok. Entonces, hablamos de los operadores radiales de Toplitt, dada una función acotada en el disco, el operador de Toplitt es la multiplicación, es la proyección de una multiplicación. Multiplicamos G, se llama símbolo generador, la multiplicamos por la función en espacio de Berman y la proyectamos. Esta proyección, al parecer, es ortogonal. Stefan Berman pudo calcular el núcleo reproductor para reproducir cada función puntualmente en L1, pero al parecer, cuando en lugar de L1 consideramos L2, esta proyección tiene una característica importante, que los monomios en Z y Z conjugado sí los proyecta de manera ortogonal, por eso se le llama proyección ortogonal de Berman. Y eh, pues hay un teorema, ya se sabe que hay un criterio eh, para operador de Toplitt radial. Se dice que el operador es radial solo si su símbolo es una función radial, es decir, depende solamente del radio. Hay criterios, uno que lo dio Sorbosca. En la tesis de maestría hicimos criterios equivalentes con la transformada de Beresin, etcétera. Creo que esto ya es muy conocido. Y bueno, así es como se define el operador de Toplitt. Lo Y siento, Moisés. Aquí sí, un par de cosas. Bueno, Bergman calculó el núcleo reproductor para cuál espacio? Para el espacio de Bergman analítico, ¿verdad? analítico, sí. Bueno, aquí trabajamos con polianalíticos y aquí hubo trabajos de otras personas que calcularon el Sí, núcleo. sí, creo que el doctor Koshelov desde el 77 lo hizo para sin peso, y después el doctor Pessoa lo completó para espacios con peso, y después los matemáticos Ahadi, creo que es, Ahadi y Yusfi, lo expresaron en términos de polinomios de Jacobi. Creo que eso sí, es verdad también. Y también creo que
Profesor Maximenko junto con Cristian Leal Pacheco, junto con Yusfi, aunque independientemente, también lo lograron generalizar para la bola unitaria. Eso también. Y creo que este criterio también tiene su historia, porque hay una correspondencia, me parece, entre los símbolos generadores y los operadores radiales de Toeplitz inyectiva. Es decir, que si A es una función acotada en el disco, tal que, por ejemplo, el operador de Toeplitz es 0, entonces la función es 0 CTP. Creo que esto lo demostró en el 86 Berger y Coburn, y después el profesor Vasilevsky y el profesor Rosenblum en el 2019 también hicieron algo similar. Y Espera un segundito. Tú vas a considerar solamente símbolos radiales. sí, ¿Por qué no estás estudiando símbolos, digamos, continuos en el disco cerrado? ¿Ya es un hecho o tú no quieres hacer? y no quiero, perdón, no escuché, disculpe, la última no escuché. ¿Por qué tú no estás considerando símbolos que pertenecen a clase funciones continuos en el disco cerrado? Ah, ¿por qué no lo estoy considerando? Mm, mm, Bueno, aquí la respuesta es pues, muchas gracias por un problema interesante. ¿Sí? No debe de ser muy complicado. ok. La verdad es que no sabría cómo responderlo, porque en realidad siempre la manera como atacamos el problema es dar esta función Sí. acotada y después hacer su extensión radial, pero nunca pensé así en eso. Pero no, ¿por qué no sería tan difícil? Perdón. No, a mí me parece, porque hay forma de decir cuando es compacto, debe de ser principalmente que se anula en la frontera, entonces diferencia compacta solamente afectan valores en la frontera, algo en este estilo. Oh, ok. La verdad creo que eso nunca lo consideramos, solo consideramos funciones acotadas, después acotadas en 0, 1 y definimos sus Sí. extensiones radiales. Y esos son los que utilizamos como símbolos del Ujú. operador de Toeplitz. Además, no recuerdo bien, creo que para n mayor que 2 la transformada de Beresin ya no es inyectiva, ¿verdad? Eso creo que tiene que ver con la compacidad, si no mal recuerdo. No me acuerdo. Ok. Pero bueno, Sí, sí, ya, es cierto, Moisés, sí, que la transformada de Berezin no será inyectiva. Ujú. Al parecer en este espacio lo esencialmente demostró English, Miroslav English. sí, creo que en el 2006 él demostró este hecho también, creo que para espacios armónicos de Bergman, con la misma prueba. Exacto, exacto. Y sí, y bueno, pues vamos a definir estas funciones de Jacobi, tienen este peso con este coeficiente. Aquí, perdón por haber puesto el coeficiente tan feo, pero bueno, creo que me faltó quitarlo. Y de esta manera, pues podemos trabajar de manera más limpia con funciones de Jacobi. ¿Por qué? Porque queremos ver cómo se ven las sucesiones de matrices asociadas a operadores radiales. Entonces, para eso Ujú. vamos a necesitar definir estas funciones de Jacobi. Tenemos un polinomio de Jacobi en 0, 1 multiplicado por este peso. Cuando dos funciones de Jacobi se multipliquen, estos dos se van a cancelar. Solamente me va a dar 1 menos t a la alfa o 1 menos t a la beta, que es el peso, y pues por algunos coeficientes nada más. Por la ortogonalidad, eso solamente me va a dar la delta de Kronecker NM. Y la sucesión de operadores, la sucesión, perdón, de matrices asociada a operador radial de Toeplitz, como ya lo habíamos dicho, se ve así, pero así vamos a calcular sus entradas. Vamos a tomar la integral de 0 a 1 de la raíz cuadrada del ángulo, perdón, de raíz de t, la raíz cuadrada de t, multiplicada por esta.
Así se va a calcular en general. Vamos a tener, esto es un coeficiente, ahí medio raro, y así, nada más. Así se van a calcular las entradas de las matrices. Y bueno, todos los resultados que les muestro los publicamos en el 2021, donde hablábamos de operadores radiales en espacios de Berman polianalíticos. Ahí demostramos el criterio, digamos, general para construir operadores radiales, así como esto, el criterio general. Demostramos cómo actúan los operadores radiales en la base y pues ya definimos cómo son los operadores radiales de Toeplitz, aunque no los estudiamos en general. Nada más dejamos ahí como la fórmula de cómo calcular las entradas de las matrices que corresponden a operadores radiales de Toeplitz. Hasta ahí lo dejamos. Entonces, lo que queremos hacer ahora es estudiar ya los operadores radiales de Toeplitz en espacio polianalítico de Berman. Digamos que esa es como la introducción que queríamos dar. Y pues el objetivo principal del trabajo es considerar las funciones, digamos que son acotadas en 0,1, para los cuales tiene el límite. Límite en cuando R tiende a 1. Es el límite. Y todas las sucesiones de matrices que tengan ese tipo de símbolos le vamos a llamar GN. Y al álgebras estrella que generen esas sucesiones de matrices le vamos a llamar XN. Y como les decía, necesitamos considerar también el conjunto LN, L por límite, son todas las sucesiones en GN que tienen, que su límite son ser múltiplos de la identidad. Y la conjetura es que, pues, el espacio generado, el álgebras estrella XN coincide con LN. Eso es más o menos lo que queremos probar. Hay resultados similares que se dieron para casos vertical y caso angular. Por ejemplo, la maestra Maribel y la maestra Carmen lo demostraron para el semiplano superior, el doctor Armando Sánchez Nengaray, González Flores, López Martínez, Arroyo Neri, ellos también lo hicieron para los espacios Polifoc. También el doctor Armando, junto con la maestra Ramírez Mora y Ramírez Ortega, en el 2019 también hicieron algo similar. Y estoy estudiando también estos resultados de la maestra Maribel con Isidro Morales y Josué Ramírez sobre los poliarmónicos. Y como les decía, la idea de la demostración en esos artículos es separar estados puros y después aplicar el teorema de Kaplansky. Nosotros, Una pregunta al sí, acetato anterior. Tú estás considerada símbolos que tienen límite en la frontera, sí, pero sí considerar símbolos solamente el infinito. Al parecer, estas gamas que estás metiendo en matriz deben de ser lentamente oscilantes en sentido de Schmidt. oh, sí, sí, Y, exactamente, sí. y problema es, ¿puedes generar a esta casa o todavía no? ¿O tienes hasta en planes? Sí, ya lo demostramos para un caso, pero no para todo. Solamente utilizamos técnicas de los aproximar, o más bien considerar los polinomios de Jacobi, estos. ¿Dónde están? Estos polinomios de Jacobi, tratar de ponerlos como polinomios de Laguerre generalizados. Y así ya demostramos que sí, sí son muy lentamente oscilantes. Sí, es un resultado que sí pienso aplicar, exactamente, pero Y el problema aquí debe de ser separación de estados en la fibra de la 1.
Sí, exactamente. Ahí el problema es que para una frecuencia fija, la manera como tenemos nuestras funciones está siendo muy complicado separar los estados que dependen que solamente dependen de una frecuencia fija. Porque mm, digamos que estas funciones empiezan a tener problemas. No sabemos bien cómo, por lo menos yo hasta ahorita no sé cómo. Los demás se separan bien, pero los que están, Otra vez, pues. Ah, ¿Qué estados puros ya pudimos separar y qué no pudimos separar? ya pudimos separar ay, los espacios, los que tienen que ver con los que son con vectores diferentes y los que tienen infinito. Pues Eso es dentro lo de que una puedo. frecuencia ya todo está bien, ¿verdad? Sí, pero sí, sí, perdón, con una sola frecuencia pudimos. El problema es cuando las frecuencias son distintas. Ahí es donde estamos teniendo problemas, sobre todo porque nuestras funciones tienen ¿dónde está? Estas funciones, cuando los separamos, por un lado tienen 1 menos t a la alfa, t a la xi, y del otro lado tendremos 1 menos t a la alfa por t a la eta. Y ahí, pues no es tan fácil. En este caso, lo que tenían las maestras Loaiza Lozano, el profesor Sánchez Nungaray, ellos tenían funciones exponenciales eh, que les permitían hacer todo el trabajo de separar. Es decir, ya casi de entrada, ellos tenían funciones muy buenas, que es como una llave. Todos los problemas los abren esas funciones, que de entrada ya son distintas, pero acá no. Acá al parecer se complica. Por lo menos ahora no he sabido bien cómo hacerlo. Entonces, pues eso es lo que... Y ya, por último, para hoy, pues tenemos un razonamiento similar al del doctor Vasilevsky en su lema 7.2.3 de su libro de álgebras conmutativas de operadores de Topliss en espacio de Bergman, eh, que si el símbolo tiene límite en la frontera, entonces las matrices gamma, es decir, estas que son componentes de la asociación de matrices cuando la frecuencia tiende a infinito, son múltiplos de la identidad, como les decía. Nada más que aquí utilizamos una expresión más complicada porque tenemos una función de Jacobi, pero nosotros utilizamos el hecho de que cuando beta, en este caso beta tiene que ver con la frecuencia xi, tiende a infinito, estas se hacen cero. Entonces, pues logramos demostrar eso y ya, pues hasta aquí está nuestro primer, digamos, nuestro primer trabajo, es lo que queremos hacer, demostrar que el álgebra estrella que generan estas sucesiones de matrices coincide con las matrices que son múltiplos de la identidad. Más o menos lo que yo les platicaba aquí arriba, ¿no? Acá en los espacios puros lo va a mandar, lo mandaba una básica a una básica, esta básica a esta básica, pues los puros son solamente estas, ahí nos dan sucesiones. Si el símbolo tiene límite, aquí en lugar de tener sucesiones de matrices asociadas a los operadores radiales, vamos a tener solo sucesión normal con límite. El álgebra estrella que generan esas operadores de Topliss asociados a esas sucesiones también generan las sucesiones con límite, convergentes. Pero en nuestro caso, como queremos trabajar con los espacios, perdón, Pauli-Bergman, vamos a tener varias franjas y al hacer digamos, la sucesión de matrices asociadas a los operadores de Topliss, pues nos quedan precisamente sucesiones de matrices. Y lo que queremos demostrar, o lo que ya se ve ahí, es que en el límite todas estas matrices van a ser múltiplos de la identidad, en donde en la diagonal, fuera de la diagonal se van a anular, y en esta diagonal va a permanecer solamente el límite del símbolo generador. Por eso queremos ver
que las sucesiones de matrices asociadas a operadores de Toeplitz con símbolo radial son exactamente, esa álgebra estrella es exactamente esta álgebra de aquí. Eso es nuestra conjetura. Evidentemente, Otra esto- pregunta. sí, perdón. Si tú vas a considerar símbolos el infinito, entonces tus matrices deben de ser lentamente oscilantes y cuando lo aproximas a la frontera, debe de ser matriz diagonal con en diagonal una función lentamente oscilante. ¿Es verdad? ¿Correcto? Creo que eso es lo que, sí, bueno, eso es lo que queremos ver. Yo pienso que sí. Ujú. Yo pienso que eso sí es verdad. Ya lo vi para un caso y me parece que es prometedor, pero hasta ahora es lo que queremos hacer. Entonces, parece que ahora terminamos tu plática y vas a seguir siguiente vez y Sí, sí tú me ya permite. sabes si tú vas a tener más tiempo, puedes añadir algunas páginas adicionales para tener presentación más clara. Sí, perdón que todo esto fue muy platicado, muy hablado. No importa. Realmente la maestra Maribel desde ayer me dijo que se podía hacerlo en dos. Yo traté de ser realista. Pienso que mis resultados no son tan amplios, pero si ustedes me permitieran, incluso si me permitieran la siguiente vez y la otra vez, tal vez puedo hacerlo con más calma. No sé si eso se pueda. Es decir, creo que me acaban de decir que hay dos pláticas vacantes. Podría intentar hacerlo otra vez, eh, más claro, y la otra vez también llegar hasta el final de la presentación, si se puede. Entonces tú quieres ocupar dos siguientes pláticas. Si se puede, la otra sería un poquito una repetición de esta, pero con ejemplos. Ok, Eso estaría muy bien, ¿no? Con más ejemplos. Y, por Sí, ejemplo, explicar bien lo de los estados, cuáles son, cuáles, en cuáles es fácil separar, en sí, cuáles no, ¿no? sí, si me permiten. permitimos. Sí. Muchas Ok, gracias. ahora ¿alguien tiene preguntas, comentarios, sugerencias? Y sobre todo eso del teorema este de Kaplansky, que bueno, hay un montón de teoremas de Kaplansky. Ahí hay que tener cuidado porque entiendo que hay un teorema de Glim que dice que hay densidad de las estrella álgebra, bueno, que la estrella álgebra es la misma, conclusión como teorema de Stone-Weierstrass, si separan los puntos del espacio de estados puros, que no es lo mismo que los estados puros. Si nada más separa los estados puros, eso lo provoca Plansky, pero se necesita cierta condición sobre la estrella álgebra. No Sí, vale creo para que una sí, ciencia ¿verdad? álgebra arbitraria. Entonces, a lo Ajá, que sean mejor de tipo aclarar uno, creo, esas ¿verdad? cosas. Sí, hay que aclarar esas cosas. Para que puedan aplicar Kaplansky hay que verificar algo en las estrellas álgebra, no se vale para cualquiera. Sí, no Sí, es creo válido que en el doctor general. Kaplansky demostró en su teorema de densidad para álgebras tipo uno que si tenemos una subálgebra C estrella de otra álgebra C estrella A, creo que sí es de tipo uno y separa todos los estados puros, entonces B es A. Pero sí, como dice el doctor Quiroga, es usted, ¿verdad? Sí, Ah, las, sí, creo las, que deben de ser como, de tipo uno. como lo manejaban más es posliminares. Bueno, ese Sí, tipo mira, de álgebras en relación a la verdad que operadores primera vez que escucho compactos. ese nombre. Ah, Dixmier, ahí es la mejor referencia para entender eso de liminar, posliminar. Sí, en otras, parece que hay un sinónimo, GCR álgebra. Oh, ok. CCR, No, GCR. GCR. Ah, Ajá. Es ujú. tales que todas representaciones son en operadores compactos, no me recuerdo bien. CCR, todas representaciones en operadores compactos. GCR es una generalización, parece que corresponde a álgebras de tipo 1.
Sí, lo satisfacen las álgebras de tipo 1. Hay que checar eso, entonces, que las álgebras que tienen, pues, son eso, ¿no? Si son Sí. abelianas, pues sí son de tipo 1. En este caso, pues sí, porque tienen suma, como suma directa de Finito álgebras dimensionales, sí. matriciales, ¿no? Sí, sí. Sí, por eso es de tipo 1. Sí, pero a lo mejor cuando se mencionan esas cosas, porque son puntos delicados, ¿no? Bueno, de lo que he visto, de repente es confuso. Está el conjunto de estados puros y el espacio de estados puros, y no es lo mismo. Toman los estados puros, la cerradura en la topología estrella débil, ese es el espacio de estados puros. Bueno, Ok. a lo mejor aclarar esas detallitos Sí, sí, elementales, pero vale la pena. porque el espacio de estados puros, ahí es donde se utiliza bueno, no, sí, espacio de estados puros. Es lo que digo, que hay que tener cuidado, que el espacio de estados puros no es lo mismo que decir la colección de todos los estados puros, porque Ujú, sí, porque el eh, conjunto de estados puros bueno, el conjunto de estados es convexo y sí, luego ya los estados puros pues son los estados puros, y el espacio los de estados extremos. puros es tomar la cerradura de todos los estados puros, que en general no es lo mismo, y es parte Sí, del claro. problema delicado para generalizar Stone-Weierstrass. Doctor Raúl, Quiroga, cerradura en qué topología. Estrella débil son funcionales, ¿no? Sí, Sí, sí. Ok. sí, son funcionales del álgebra los complejos, doctor Quiroga, positivos y de norma 1. tengo una como Ah, observación. Aquí posiblemente tenemos buena suerte porque pues nuestro como dominio del haz es compacto. Aquí pensamos que tiene un límite en infinito. Ujú. Entonces se puede decir que es como un haz de álgebras estrellas sobre un espacio topológico compacto, y tal vez gracias a esto mm, entre el espacio de estados puros y el conjunto no habrá diferencia, tal vez. sí, Bueno, yo sí, no sé si el la doctor Quiroga descripción pudiera. como tipo 1 es Ajá. lo que da, sí, para ciertas álgebras, conjunto de estados puros y espacio de estados puros, sí es lo mismo. Pero en Ujú. este caso, si tuviéramos, por ejemplo, una estrella y ahí entran muy fuerte digamos, cómo se analiza el álgebra en cada fibra. Eh, pues sí, sí, de hecho lo más razonable es que lo que están haciendo, irse con álgebras de von Neumann, ahí es cuando toman realmente el decir los tipos y posliminar y todo eso. Pues una integral directa, ¿no? De álgebras de von Neumann, pues dependiendo de cómo sea cada fibra, pues se puede decir qué pasa con el álgebra de von Neumann. Sí, sí, esa es la manera como el doctor Maximenko sugirió desde el principio atacar por cada fibra. Bueno, Ujú. aquí las ideas que usamos son muchas de Maribel, de Carmen, de Armando, de Josué, de Sí, sus colegas. sí, sí, de Ah, ellos también, claro. pero tengo una pregunta, doctor Quiroga. Ujú. El teorema que nos mencionó como una versión más fuerte, algo así, del teorema de Kaplanski, ¿es de Gleason o de quién? Glim, sí, Glynn. hace poco justo me estaba interesando en eso, y es Glim, ya tiene, ahorita por aquí estaba buscando la referencia, eh, a ver, ahorita puedo decirles, se publicó en el Annals en los 60s, Glim, Glimm, y el título es A Stone-Weierstrass Theorem for C-star Algebras. Sí. Oh, gracias. Entonces, sí, Sí. de lo que he entendido, todavía me falta entender más, es si se pide que separe no nada más los estados puros, sino la cerradura de los estados puros, entonces sí ya se le pueden quitar restricciones a las estrellas álgebra y seguir obteniendo Stone-Weierstrass, la conclusión, digamos, de Stone-Weierstrass. Raúl, ¿es artículo o libro? Ese artículo ya viejo es del Annals of Ujú. Mathematics, de los 60s, Ujú. bueno, 1960 justamente, ya es viejito. Ujú.
Y veo que hay otros por ahí. Pues se ve que sí es algo activo. Creo que toda esta situación, la conjetura original fue de Kaplansky, pero nada más la probó en ciertos casos y ya esta persona Glim ya la probó como en general, ¿no? Para nada más yéndose a la cerradura estrella débil de los estados puros. Ujú. Ok. Ujú. Bueno, como hay 2 minutos hasta las 2, Moisés, pido mostrar, por favor, cuáles matrices nos ayudan mucho para trabajar con una frecuencia fija. ¿Cuáles? Estas, ¿verdad? Ujú. Entonces, los símbolos especiales que nos van a Ujú. ayudar. Los símbolos que nos van a ayudar son estos polinomios de Jacob. ¿Y qué forma tienen las matrices gamma que les corresponden? Pues son triangulares. Son triangulares inferiores. Bueno, triangulares no en el sentido usual, sino Sí, no en el sentido usual, sino más o menos así. Y hay algunos ejemplos. No se explicas en todos los detalles, siguiente vez. Sí, claro. Muchas gracias. Ok, muchas gracias a todos. Entonces, Maribel, siguientes 2 pláticas sería por Moisés. Ujú. ¿Y después quién sigue? Después de Moisés, no recuerdo ahorita quién sigue, déjeme ver. No, ok, está bien. Em, el 3 de mayo, Marcos, Marco, ok. Marcos, que iba a estar al principio, el 3 de mayo, y luego sigue el 10 de mayo, después están Juanita y Armando, y Ujú, Fabricio al final, ¿no? ujú, ujú. Ok, perfecto. Muchas gracias a todos y nos vemos siguiente miércoles. Mm. Ujú. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.